Marce, buenas tardes. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si expliqué brevemente, ahora vos me vas a corregir cualquier cosa, un poco qué pasa con Bastante este bien. caso. Lo explicaste bastante bien. Bueno, la verdad que sorprendidos al inicio cuando el cliente nos trae el caso, en parte porque tiene una relación con cuestiones del derecho informático, porque es una operación electrónica, una que conocemos y que muchos están habituados a realizar, que es operaciones bancarias financieras que realizamos a través de home banking, ¿sí? La nueva modalidad, la tecnología, la informática, la facilidad, la comunicación, pagar, bueno. Pero el caso, como en la introducción contabas vos, fue el siguiente. Nuestro cliente, un trabajador, tenía ahorrados $10.000. Y un día recibe en su correo electrónico el aviso de que se realizó una operación con éxito y avisándole de la transferencia de dinero, que era en pesos. Entonces no entendía nada, porque una operación. Habitualmente estos correos electrónicos de operaciones que se realizan, uno las recibe en el correo electrónico. Uno sabe cuándo hace la operación y los bancos, como una forma de confirmación de la operación, te avisan por correo electrónico de la operación que vos sabés que hiciste. Pero acá lo llamativo es que nuestro cliente tenía $10.000 en una caja de ahorro y lo que sucedió fue que ingresaron, que no sabemos cómo, tenemos alguna idea, pero le convirtieron en pesos esos $10.000 y lo transfirieron a una cuenta del Banco Santander. Marce, quiero hacer un parate acá y situarnos en cuanto a dónde ocurrió esto y en qué año ocurre. Bueno, esto sucedió el año pasado, sí, a principios del año pasado, y bueno, el banco en cuestión es el banco francés. Mañana nosotros... ¿De acá de Neuquén o Cipolletti? De Neuquén, capital. Hoy justamente fui a retirar la notificación, el banco fue ya notificado de la reunión de mediación y vamos a formular un reclamo en mediación. Es cierto, sí es millonario porque estamos reclamando 6.250.000 pesos al banco. Es un monto que está integrado por distintos rubros. Y además bueno, el valor del dólar también era distinto, ¿no? El año pasado, a principios de año, a lo que es hoy. Tal cual. Entonces, lo particular de este caso, que como te decía, que al principio obviamente le llama la atención al cliente y dice, ¿cómo? Si yo no hago ninguna operación, tengo $10.000 en una caja de ahorro en dólares, ingresan, la transfieren a una cuenta que tiene nombre y apellido, porque cuando la gente sabe que cuando hace una transferencia por home banking, los datos, primero hay que cargar el CBU, y una vez que está cargado el CBU y se va a hacer la transferencia, nos queda como un ticket en PDF que podemos ver en la pantalla de la compu y podemos imprimir si queremos, como una constancia de la operación que realizamos, pero ahí están los datos también, el nombre del titular, el número de CBU, o sea, y se transfirió a una persona del Banco Santander. El tema es que a partir de esta sorpresa tremenda, desagradable, vos imaginate si vos disponés de $10.000 que estás ahorrando y te desaparecen, Nacho. Sí. Bueno, $10.000 es muchísimo dinero para un trabajador, para cualquier persona. Sí, totalmente. Empezamos con cartas documentos. ¿Esto bajo qué carátula, Marce? Esto es un daño y perjuicio. Sí. Es un daño y perjuicio basados en normas del derecho del consumidor, básicamente. Sí. Porque hay una relación de consumo que se llama una relación consumidor de servicios financieros bancarios, que es el cliente y el banco. Yo contrato una cuenta, debo tener un paquete, viste cómo te venden los bancos, te dan una tarjeta, una caja de ahorro en pesos, y quizás también te agregan una caja de ahorro en dólares. Entonces, al banco, en donde depositamos la confianza, y por eso que le damos nuestro dinero, se le piden las explicaciones del caso como corresponde, y no cumplieron en nada, porque no respondieron ni las cartas documento, se le pide explicación.
ahí ya hay faltas graves. ¿Cuándo se hace el primer reclamo, Marcelo? Y el primer reclamo aproximadamente se tiene que haber hecho en el mes de agosto del año pasado. Sí. Y ningún tipo de respuesta. En forma paralela... Se hace otro. Digo, se hace el primer reclamo en agosto. ¿Y de ahí qué pasó exactamente? Es que no... primero se hicieron también reclamos por los canales de comunicación que tiene el banco, y le responden primero inicialmente que no le hacen lugar al reclamo. Luego vienen las cartas de documento, que las cartas de documento tienen otro tipo de argumentación jurídica y hay pedidos puntuales de explicaciones de información. Por ejemplo, le estamos pidiendo que nos digan cuál es la IP de conexión, porque esto ya tiene que ver con tema de derecho informático, es decir, la conexión hacia dónde se hace la transferencia. Es decir, Nacho, si vos en este momento, o si vos estás en tu casa y vos vas a hacer un pago de una transferencia por home banking de tu casa a alguien que está en Buenos Aires, sí, la transferencia se hace desde la conexión de internet que vos contrataste, que eso tiene un número en particular, que es el famoso IP, que es el que se le asigna a cada conexión, y se realiza a otra cuenta bancaria, y también hay una conexión. Entonces, esa información está en los servidores de los bancos. O sea, acá el problema justamente es una cuestión informática también. Sin lugar a dudas, sí. un nulo control del banco. Hay un tema, sí, hay un tema de seguridad informática, claro. Por eso que el tema de la gravedad, el tema de la seguridad informática del banco respecto del dinero que guarda de la gente, porque si a nuestro cliente no saben todavía, no han podido explicar o no quieren explicar cómo fue que sucedió la operación, a quién se envió el dinero, ¿sí? Y además te agrego que no es el único caso. En Neuquén Capital, porque hay una presentación, hicimos consultas en el Departamento de Delitos Económicos, sí, hablando con uno de los fiscales, y sí, nos confirman que hay otros casos similares por el mismo banco. ¿Cuántos casos, Marce? ¿Hay algún número? Mirá, eran arriba de 10 casos por lo menos. Y además, ¿también registrados ahí en este último año o no? Sí, que tienen fecha sí. De años atrás. Sí. Y no eran más o menos recientes, pero como que se formulaba la denuncia, ¿no? Claro. Y aparte, por nuestro lado, por el lado del estudio, hicimos también otra serie de consultas. Tenemos gente conocida en otros poderes judiciales, fiscales, en otras partes del país, y comentándole del caso, ¿viste? Para ver cómo estaba el tema. Mirá, le contaba a una fiscal de Mar del Plata y le decía, mirá, nos pasó esto en el estudio, llegó el caso, dice, ¿qué banco? ¿Banco francés? Me dice, sí, le digo, sí, no lo tenemos, no tenemos una estadística, pero el banco francés, nosotros tenemos causas acá por denuncias por situaciones similares, o sea, esto no es un caso aislado. Marce, te hago una consulta en cuanto a los términos, ¿no?, que uno tiene como damnificado de presentar una primera acción legal. Es decir, yo veo alguna irregularidad en cuanto a mi cuenta y a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo tengo yo de poder presentar esa documentación que muestra que hubo algún inconveniente, alguna irregularidad? Mirá, los plazos, tendríamos que hablar del plazo de prescripción, es decir, el tiempo que te da el Código Civil, y si vos no ejerces tu derecho dentro de ese tiempo lo perdés. Acá, como acá los plazos de prescripción estamos hablando de años, en una situación así, cualquiera, pensémoslo desde el sentido común, que si nosotros tenemos dinero depositado y nos desaparece, las acciones, las consultas, los reclamos son inmediatos. Por lo tanto, eso es lo que ha sucedido, y por eso que haciendo esta consulta con funcionarios y con peritos y con gente conocida que estamos en estos temas de derecho informático, me están confirmando esto. O sea, no es un caso aislado, Nacho. ¿Y qué se espera mañana, Marce, en esta primera mediación? Mirá, la mediación, mediación obligatoria, es una reunión, no es un juicio, donde las partes van a conversar. Nosotros, ellos ya saben cuál es el motivo de la mediación, cuál es el monto del reclamo por los daños y perjuicios y cómo se integra ese monto,
porque la idea con esto, en ese monto de 6 millones, más de 6 millones de pesos que se está reclamando al banco de indemnización, aparece un rubro como es que daño moral, es decir, cómo se sintió el cliente, cualquier persona, cómo se puede llegar a sentir si le desaparecen de la noche a la mañana los ahorros que tiene depositados, y $10.000, o sea, ¿entendés? Es un monto más que importante. Absolutamente. Los gastos del asesoramiento legal, los gastos de los envíos postales, porque hubieron cartas documento, y te agrego lo siguiente, que esto seguramente le puede llegar a ser útil a muchos, a todos que somos usuarios de bancos en general. En la página del Banco Central de la República Argentina hay una solapa que es de atención a usuarios. Esto es que cada uno de los bancos de la República Argentina, en esa solapa, en la página, que lo tienen que buscar, es muy sencillo, aparece una dirección o dos direcciones de correo electrónico con la extensión del banco. Es decir, vamos a decir más, con nombre, el nombre del correo va a tener el nombre de una persona física, que es otro lugar en donde también se puede reclamar. Ahí también reclamamos. Transcribí a este lugar de atención de usuario que el Banco Central dice que cada banco tiene que tener, y transcribimos los reclamos, los reclamos de carta documento, ni noticias, ni respuestas, ni recibido, ni nada. O sea, esta es una clarísima violación a la Ley de Derecho del Consumidor, es una ley fuerte, porque impone la obligación de dar un trato digno a los consumidores, y la obligación de el derecho de la información, que es un derecho que está en la ley, y es una ley de orden público. Yo sé que es medio técnico todo esto, pero quiere decir que es una ley que las partes no pueden dejar de cumplir. Por lo tanto, los bancos están obligados a informar y están obligados a dar un trato digno. Un trato digno es mínimamente decir una explicación de algo. Te cierro con esto para que puedas terminar de entender el absurdo de todo esto, porque es de ciencia ficción esto. Es una tomada de pelo realmente, para decirlo un poquito más incluso, no tan jurídico. Después de 8 meses, luego de reclamos, de carta documento, de envío por correo electrónico del mismo reclamo, hecho a estos correos electrónicos que dispuso el Banco Central, y sin tener respuesta, o confirmando que no se hace el reclamo, de la noche a la mañana apareció el dinero. El dinero fue devuelto. Acá la gravedad es que no te informan. Nuestro cliente, con la preocupación de depósitos que son fruto de su trabajo, que es para su familia, encima su señora que estaba esperando y ya tuvo su segundo hijo, o sea, tiene que ver con la planificación familiar, lo que te da tranquilidad. El banco debe ser sinónimo de tranquilidad, de seguridad. Uno, como la caja de ahorro, ¿viste? Esas cajas de ahorros de depósitos, uno deja cosas, bueno, uno deposita, tiene sus ahorros, los quiere cuidar, no los quiere tener en la casa, no va a tener semejante cantidad de dinero en la casa. Entonces, y de repente, sin que nadie le haya explicado algo, el dinero se lo vuelven a dar, el banco se lo vuelve a dar. Entonces, por no haber cumplido con la Ley de Derecho del Consumidor, por no haber cumplido con el derecho a informar, por no haber dado un trato digno, por haberme dicho que no le hacía lugar al reclamo, por todas esas situaciones, es que el monto de reclamo y lo que se pide es un concepto que se llama daño punitivo. Para todos los temas de reclamo del consumidor, la ley del consumidor, la 24240, en un artículo, habla de una sanción económica de hasta 5 millones de pesos. Perfecto. Así que vamos por el máximo, por supuesto. No es el único caso aislado y llama la atención, por no decir que hay como algún tipo de modus operandi, en donde el dinero desaparece, no te hacen lugar reclamo y después te lo devuelven a los meses. Y en el mientras tanto, ¿qué pasó con ese dinero? Y uno podrá pensar, lo habrán utilizado, ¿entendés? Lo habrán utilizado para, no sé, uno puede pensar muchas cosas. Si no, no tendrían por qué haber devuelto nada. Así que bueno,
Bueno, un Mañana poco vamos a lo que ver se reclama es justamente esta falta de información, ¿no? No, A ver, falta de información. ¿qué es lo que y- pasó exactamente en y esa, la en esa intranquilidad es operación? decir, ¿qué tipo de seguridad está Le dando? brinda el banco, en una entidad Claro. así, a uno Sí, como sí, 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 cliente. sí, sí. Marce, con esto quiero cerrar. Decías, el caso es acá en Neuquén. ¿El cliente, el damnificado, también es de acá de Neuquén Es o...? de acá del Valle. Bien, perfecto. Hasta ahí te puedo decir. Excelente. Y, te cierro y te lo dejo, si querés lo hablamos en otro momento. Tiene una relación directa con el tema de los descuentos que realiza la empresa Sura a través de débitos automáticos que te hace el Banco Patagonia. Ujú. Esos son, mira, estoy terminando de presentar, viene el cliente hoy a firmar para presentar Sí. una mención, para hacer un reclamo también. Tremendo eso, ¿eh? Muchas tarjetas Importante. te cobran ese seguro que uno no sabe exactamente Bueno, y para qué y por qué. Bueno, si la gente empieza a googlear, no sabe la cantidad de información y de sanciones económicas que ya les han impuesto a Sura y al Banco Patagonia por estos débitos ilegales. Así que, y sigue, parece que la fiesta esta sigue para ellos. Excelente, Bueno. Marcelo. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, y vamos a esperar novedades. Dale, gracias. Un abrazo. Buenas Hasta luego. tardes.